Muy bien, antes de empezar, yo les digo que por el WhatsApp del curso les acabo de compartir un link hacia el Drive que la profesora nos ha enviado, entonces para que lo tengan a su disposición. Entonces yo voy a iniciar porque aquí son las 7 en punto, entonces en consideración a todos, eh, vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del curso Didáctica Específica para orientar la lectura de estudio a cargo de la profesora doctora Paola Uccelli. Entonces, adelante. Gracias, Janina. Y bueno, nada, primero quería darles la bienvenida a todos. Realmente es muy inspirador para mí verlos y al final del día seguir teniendo las energías para seguir adelante, ¿verdad? Con nuestro aprendizaje, que es el aprendizaje que ayuda a que nuestros alumnos también tengan mejores oportunidades. Entonces, sinceramente, les agradezco tanto estar acá y me inspira tanto ver a maestros que somos todos. Yo también soy maestra, también estoy adaptándome de la mejor manera a cómo enseñar en estos mundos nuevos, pero veamos o intentemos ver la parte positiva de cuáles son los aprendizajes que podremos lograr y cuáles son las colaboraciones que podemos establecer. Yo quisiera invitarlos en este grupo tan inspirador, tan comprometido a no solo recibir lo que viene del curso, sino compartir entre ustedes, usar la plataforma o incluso los foros para compartir ideas y para realmente usar este espacio para apoyar su aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo voy a intentar hacer la sesión lo más interactiva, pero voy a dejar tiempo para preguntas al final. Vamos a hacer básicamente como un repaso de lo que vimos la vez pasada y tener el espacio para conversar. Entonces, por favor, si en cualquier momento tienen alguna pregunta, no duden en absoluto en interrumpirme y en hacerla en cualquier momento. Esperemos sea una sesión más interactiva. ¿Todos me oyen bien y va todo en orden? Sí. Ok, Sí, todo corre bien. perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos todos y voy a compartir ahora la presentación que todos deben ver pronto en la pantalla. A ver. Perfecto, entonces la podemos ver todos en la pantalla y vamos a seguir sobre el mismo tema, que es este tema de la lectura de estudio y cómo por tanto tiempo, incluso desde la investigación, se pensó que con enseñar a leer en los primeros grados estaban los niños como vacunados ya para aprender y entender de los textos en adelante. Y sabemos con mucha claridad hoy en día que la lectura de estudio en particular requiere un acompañamiento y una ayuda para aprender constante y que se enfoque en las demandas de los distintos textos. Entonces, yo lo que quisiera invitarlos a hacer primero es recordar las preguntas. Tengo acá varias de las preguntas que ustedes hicieron la vez pasada, y comprendo y siento completa empatía por estas preguntas, porque a todo nivel hoy en día, desde el preescolar hasta la universidad, estamos todos cuestionándonos estas mismas preguntas que ustedes hacen. Entonces, lo que pensé hacer es empezar por una conversación chiquita alrededor de estas preguntas y luego enfatizar los temas que veníamos discutiendo desde la vez pasada. Pero antes de eso, quisiera invitarlos a una actividad. Es el final del día, tenemos todos tanto que compartir en estos momentos de tanto cambio, y no siempre tenemos el tiempo para hablar con un colega sobre lo que está pasando. Entonces quisiera invitarlos a realizar esta actividad en el Google Doc que les compartió Janina, quizá lo puede compartir en el chat otra vez. Y esta es una actividad muy simple y pienso que es algo que también pueden hacer quizás con sus clases de vez en cuando, y es pensar
en esta idea de la rosa, la espina y el botón, en algo alegre que ocurrió, algo positivo que ocurrió esta semana. Pero además pensar también en algo difícil y luego algo esperanzador. Entonces, cuando ustedes vayan al documento van a ver las 3 columnas, y puede ser una cosa simple, puede ser hasta que la sonrisa de un niño, puede ser algo complejo, lo que ustedes quieran compartir, pero quisiera empezar esta sesión con ustedes compartiendo esas experiencias de la semana, y vamos a dedicar 3 minutos a que cada uno vaya escribiendo individualmente, y luego los voy a asignar a los grupos, como la vez pasada, para que puedan compartir, y siéntanse libres de compartir lo que quieran o lo que no quieran. No hay necesidad, si no quieren compartir esta actividad, no hay ningún problema. Así que con toda libertad a compartir lo que uno se sienta libre de compartir. ¿Ok? Entonces los voy a enviar ahora a los grupos, pero por favor tomen primero 2 minutos para escribir en el Google Doc sus 3 experiencias simples. Algo alegre, algo difícil y algo que les dio esperanza esta semana. Bueno, me parece que estamos todos de regreso. Estuvo un poco accidentada la actividad porque alguna gente estaba entrando, y no sé, quizás si a esta hora es posible que estén más cargados también los sistemas, pues lo podemos simplemente comentar acá abiertamente, pero hay varias historias inspiradoras de niños que van teniendo acceso, de niños que regresan a la escuela después de luto, de momentos difíciles, y por otro lado, tantos momentos difíciles que estamos experimentando en tantas de nuestras aulas, con niños que o no tienen los recursos, o no tienen el apoyo de los padres, y bueno, la tarea del maestro se ha vuelto ciertamente una tarea más heroica de la que ya era usualmente. Así que hay cosas esperanzadoras, y la gente habla de volver a la presencialidad, que creo que lo vamos a apreciar más de lo que lo habíamos apreciado nunca, ¿verdad? Estar juntos cara a cara otra vez. Y también ciertos aprendizajes, ¿verdad? ¿Qué nos quedará después de? Una de las preguntas que vale la pena hacerse es: ¿qué le contaremos a nuestros nietos, verdad? ¿Qué le contaremos a nuestros nietos o bisnietos, o los bisnietos de nuestros amigos cuando pasen varios años de esto? ¿Y cuáles serán los aprendizajes que nos queden? Pero yo empecé con esta actividad muy intencionalmente, salió un poco interrumpida, lo siento por las cuestiones de la conexión, pero para enfatizar que en estas preguntas tan importantes que varios de ustedes estaban haciendo la vez pasada, tenemos que pensar en estos momentos en una pedagogía humanizadora, en una pedagogía que no piense solo en el aprendizaje escolar, sino en una pedagogía que involucre la mente, que es lo que siempre tenemos presente, ¿verdad? Pero también el corazón, el bienestar emocional. Yo creo que para todos se nos ha vuelto una prioridad tan evidente en estas circunstancias. Y finalmente el cuerpo. Nos pasamos horas de horas sentados frente a una pantalla, y necesitamos nosotros mismos y los niños moverse en estas condiciones. Entonces, simplemente lo que vamos entendiendo en este proceso, y comparto en estos primeros slides lo que mis colegas acá en la Universidad de Harvard vamos recolectando y aprendiendo juntos, así que estamos todos en este camino del aprendizaje paso a paso, pero pensar en el bienestar emocional, en darle a cada niño una voz y crear comunidad. Entonces,
compartir una foto que los alegra o los hace reír, saludar a cada estudiante por su nombre, hacer juegos o actividades, ofrecer espacios también para que los chicos se conecten más allá del aprendizaje. Y yo creo que esto es una enseñanza que nos va a quedar para la educación en general. Les puedo decir que en la educación universitaria vemos exactamente lo mismo, la necesidad de prestar atención explícita e intencional al bienestar emocional y a la conexión de los chicos como prioridad. Si no estamos bien, no hay forma de avanzar en el aprendizaje. Y estamos entendiendo en este aprendizaje cognitivo, ¿verdad? La mente, que hay varias formas en las que tenemos que pensar el aprendizaje del niño individual con el contenido, el aprendizaje social y el aprendizaje guiado con el profesor. Y si bien en el aula esos aprendizajes ocurren todos de manera integrada, cuando estamos en estas condiciones tenemos que pensar cómo planificamos eso de manera más intencional, ¿verdad? Y finalmente les puedo decir que hasta acá en la universidad, con estudiantes adultos, graduados, esta idea del movimiento, de parar a mitad de la clase y hacer un baile, de preguntarle al niño que sabe bailar salsa o al estudiante de posgrado que sabe bailar salsa, de enseñarle por 5 minutos a la clase, una cuestión que pueda estar guiada al contenido, pero pueda no, y sea simplemente para retomar energías y para retomar el entusiasmo por el aprendizaje. Entonces alguien preguntaba la vez pasada, ¿cuál es la secuencia de una sesión de aprendizajes? Y efectivamente lo que tenemos que entender es que tenemos que pensar como en múltiples y breves estímulos para el aprendizaje. Y ya que digo esto, si hay cualquier pregunta, por favor, la pueden enviar en el chat y Janina me avisa, o somos un grupo suficientemente pequeño que pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. Así que por favor, siéntanse en confianza de interrumpir. Pero lo que estamos entendiendo, y por supuesto que no me cabe la menor duda que ustedes lo han experimentado por lo que comparten conmigo, es esta idea de múltiples y breves estímulos, ¿verdad? Más que tratar de cubrir muchos contenidos y de la manera tradicional, hay que romper ese esquema y pensar en pequeños módulos. Una pregunta motivadora, relevante, que se conecte con la vida de los niños o las niñas. Luego activar los conocimientos. Esto es un ejemplo. Puede haber muchas formas de armar estos módulos, pero como para darles una idea, activar para la lectura en particular, activar conocimientos previos y la curiosidad de los niños. Esta es la tabla que hicimos en la sesión pasada para saber qué sabe el niño sobre el tema, qué quiere saber y qué aprendió finalmente al final de la sesión después de leer el texto. Y luego, para procesar información, audios, videos, textos breves, la información tiene que ser enviada de manera breve y concisa, y yo creo que esto nos genera una oportunidad real para la enseñanza de la lectura. Cuando mandamos a leer un texto muy largo a un niño que no entiende lo que lee, no lo ayudamos de manera particularmente eficiente. Si le mandamos un texto pequeño con una idea importante y sobre el cual vamos a interactuar, esa es una preparación muchísimo más eficiente para luego poder leer textos más extensos. Siempre pedirles expresar la comprensión a través de un audio, a través de un texto, o a través de cosas más lúdicas y más creativas, ¿verdad? Un cómic, un dibujo, un video. Y finalmente, la interacción, ya sea con los profesores o con los estudiantes. Yo creo que nosotros como hemos sido preparados, como hemos sido educados, tendemos a sentir que toda la enseñanza recae en nosotros, cuando realmente hay mucho que se puede hacer, que los niños puedan darse retroalimentación unos a otros y nosotros recibir el texto que ha sido compuesto por 3 estudiantes vía WhatsApp, puede ser incluso de manera
asincrónica, no tiene que ser todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces hay que pensar cuáles son las estrategias. Por ejemplo, la colaboración entre estudiantes que nos mandan un texto para hacer, que necesita retroalimentación, elaborado por 3 niños, ¿verdad? Entonces, en ese proceso estamos promoviendo la colaboración y estamos, por supuesto, necesitando retroalimentación para un número menor de textos, que también hoy en día es una consideración importante con todo lo que hay que hacer. Y la retroalimentación siempre enfocada en contenidos, en las ideas, realmente la ortografía, sí, esas son cosas importantes, pero no es lo esencial hoy en día, y para dedicar nuestro tiempo, es primero las ideas de los niños, primero la comprensión, luego vienen los aspectos más superficiales de la forma, que son importantes, pero no en estos momentos los más esenciales ni los más motivadores. Si un niño nos entrega su idea de un cuento creativo y nosotros respondemos solo con correcciones ortográficas, eso es muy desmotivador para un niño. Si respondemos diciéndole qué fantástica idea, pero qué quisiste decir aquí, y este personaje cómo se relaciona, entonces el niño se motiva a seguir escribiendo. Entonces, primero el contenido, después las formas y la ortografía. Y lo otro que estamos viendo para captar la atención, ¿verdad?, de los alumnos, es tratar de mantenerlos enfocados en una reflexión sobre su propio aprendizaje. Hay preguntas muy cortitas y que pueden servir simplemente para que la niña o el niño reflexionen. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste hoy o que aprendiste en esta lección? O qué pregunta nueva tienes, que es una pregunta realmente muy generadora. Pocas veces les hacemos a los niños la pregunta de qué nueva pregunta les surge cuando están aprendiendo algo nuevo. Y hay, digamos, una rutina que yo uso mucho en mis clases, que es, antes yo pensaba que, ahora sé qué, ¿verdad? Por ejemplo, para pensar cómo se alimentan las plantas, ¿verdad? Podemos generar conocimientos previos, los niños tienen muchas teorías sobre cómo se alimentan las plantas, y entonces cuando va avanzando la lección se puede hacer esta actividad al final que dice, antes pensaba que, ahora sé que. Y es una forma muy cortita y muy eficiente de promover el cambio conceptual, que finalmente es lo que estamos tratando con los textos de ciencia, con los textos de historia. Y para decir, porque decíamos en la slide anterior, breves actividades, ¿verdad? ¿A qué me refiero con breves? Lo que estamos encontrando, y esto son datos que vienen acumulados de los cursos online para adultos en las universidades, que una presentación sincrónica como la que estoy dando ahora, y que ya me debería callar a ver si alguien tiene una pregunta y podemos interrumpirlo, debe ser de no más de 12 minutos, un máximo de 15, pero para niños chicos de 12 minutos. Es así como debemos romper los bloques de información. Y luego intersectar una actividad donde los chicos interactúan o algo más dinámico, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo una presentación sincrónica de contenido, se recomienda que sea 12 minutos máximo. Y si estamos mandando un video asincrónico, se recomienda que sea de 4 a 6 minutos. Esa es realmente el rango de atención, y se los estoy diciendo como las pautas que nos han compartido a nosotros como profesores acá en la universidad. Así que imagínense, si estas son las pautas para estudiantes adultos universitarios, más aún para niños chicos, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga a pensar de manera muy diferente, o quizá más parecido a como hemos enseñado en los primeros años de la escuela, y terminamos comprendiendo cada vez más que enseñar más quizá como se enseña
en un preescolar donde se estimula la ciencia y la historia y el lenguaje y la lectura, es casi como deberíamos seguir enseñando a lo largo. Si hay preguntas, por favor me las mandan por el chat y con gusto las contesto. Acá les ofrezco, ya como para cerrar este tema de cómo enseñar en estos momentos, que mucha gente tenía preguntas, unas cuantas lecciones que van circulando entre profesores y en este momento de aprendizaje conjunto. Todo el mundo está buscando aprender con sus estudiantes, con sus profesores, con líderes. Entonces, unas cuantas ideas importantes. Primero, menos es más. Este momento nos obliga a pensar con mucha intencionalidad qué aprendizajes son los más importantes. Efectivamente, es imposible enseñar el currículum completo y nos toca dar prioridad a menos contenido y mayor dinamismo y mayor profundidad, ¿verdad? Nos toca además más retroalimentación, como lo decían algunos profesores la vez pasada, mucha más retroalimentación, pero yo quisiera que lo piensen no solamente como retroalimentación porque alguien pone en el chat, ¿verdad? Cambiar de actividad puede ser muy exigente, absolutamente. Nos requiere pensar de maneras diferentes, pero también nos requiere partir lo mismo que hubiéramos dado en una sola hora, lo podemos partir en 4 pedazos que son videos cortitos, y yo diría que la retroalimentación es importante pensar en los compañeros como también posibles fuentes de retroalimentación. Yo tengo una colega que estudia la discusión en el aula, ha estudiado por años, y ella enfatiza que los alumnos, incluso si no están en una conversación que para nosotros como maestros parece altamente elaborada, están aprendiendo más, porque están moviendo sus conocimientos. Y esto puede ser de manera asincrónica o sincrónica, ¿verdad? Entonces, luego más espacio para el juego, para lo inesperado, ¿verdad? Partir a la mitad con alguna actividad de un dibujo, o un minuto para pararse y bailar por un minuto para luego seguir con la lección. Les puedo contar que colegas míos acá en la universidad están haciendo eso para animar a sus alumnos adultos nuevamente. Y luego más contacto, alguien de hecho decía al comienzo de esta sesión que incluso por teléfono es que está siendo más eficiente ciertas ayudas. Y eso es verdad. Hay todo un discurso en estos momentos acá sobre, no se trata de más tecnología, sino de más contacto con los estudiantes. Y a veces, efectivamente, pues el teléfono puede ser la forma más importante. Yo los quisiera invitar a una cosa, a buscar espacio para las historias personales. Son momentos en que los niños, particularmente los que enseñan en primaria, ¿verdad? Que pueden tener el espacio quizá de ciencias sociales, donde se pueden recolectar historias de familia, y sobre eso se puede escribir se puede practicar mucho la lectura y la escritura, leyendo historias y recolectando historias de familia. Y bueno, finalmente sabemos que esto es más autonomía para los estudiantes, y en ese contexto la lectura y la escritura son absolutamente imprescindibles, y por supuesto que las instrucciones precisas y explícitas son importantísimas. Y ahí pone en el chat Soledad que captar la atención y el interés se ha vuelto un reto. Entonces me pregunto cómo podemos tomar temas que les sean interesantes y cambiar estos esquemas por cosas más dinámicas en la enseñanza.
pero realmente el tema que nos convoca a nosotros y que yo espero que me parece que se ha vuelto claramente un tema evidente en el mundo de hoy, es el tema de la comprensión de lectura, ¿verdad? Y cómo hoy en día los chicos que comprenden lo que leen, que tienen más habilidades autónomas, son los chicos que pueden realmente avanzar de manera más independiente en el aprendizaje. Entonces, yo simplemente compartí estas pocas ideas de lo que vamos aprendiendo paso a paso en estos momentos. Sé que no hay solución fácil y que adaptar todo esto requiere adaptarlo a la realidad de cada uno, con las herramientas de cada uno y con las necesidades de los estudiantes que tenemos, ¿verdad? Pero vamos a volver a este tema de por qué es tan difícil la comprensión de lectura y que por ahora puede ayudarnos mucho cuando estamos tratando de armar actividades, de enviar instrucciones, porque hay mucho lenguaje y muchos textos que asumimos que los chicos pueden entender muy bien, y sin embargo no siempre ese es el caso, ¿verdad? Entonces, decíamos la vez pasada en la conferencia, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, que los niños traen su conocimiento del lenguaje de la casa, pero que los textos presentan un lenguaje distinto, con rasgos que son muy complejos y muy ajenos a muchos chicos. Y que los niños traen sus conocimientos y sus expectativas y sus valores de su casa, y tienen que aprender pues, los conocimientos científicos que no son los mismos que han aprendido en las familias siempre, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos por un momento en el vocabulario, después de haber mirado con mucha atención el conocimiento previo, y lo que estábamos digamos, concluyendo, basado en la investigación más reciente, es que la enseñanza explícita de vocabulario es una cosa muy importante, porque los chicos no entienden muchas palabras de los textos, y entonces, ¿cómo va a ser que van a poder por sí solos entender lo que leen? En este sentido, el maestro, como un puente entre el texto, el lenguaje del texto y el lenguaje del chico, es absolutamente importante. Y entonces veíamos que más allá del vocabulario de las disciplinas específicas, como fotosíntesis o hipotenusa, una de las cosas que sabemos contundentemente hoy en día es que hay muchas otras palabras generales a las disciplinas que muchos chicos no saben: estructura, hipótesis, interpretar. Y si se ponen a pensar, estas son las palabras que ningún maestro enseña, porque no son de historia, porque no son de ciencia, porque no son de matemáticas. Entonces los niños que vienen de familias más letradas, donde se lee y se discute textos, vienen con este lenguaje a la escuela y se benefician y hacen una transición más simple. Pero los niños que no tienen, pueden tener un lenguaje muy rico del chiste, de la narrativa, de la ironía, un lenguaje muy complejo, y sin embargo no ser el lenguaje de los textos. Entonces ahí hay una inequidad enorme y muchas veces muy invisible para los maestros, porque es solo ahora que estamos empezando a entender que este lenguaje requiere una atención explícita. Entonces yo les contaba, por ejemplo, que contribuye, esencial e interpretar, que son palabras que nosotros pensaríamos que los niños saben, por lo menos ya para el 6º grado, son palabras que incluso en 8º grado, este es el porcentaje de niños que respondió correctamente. Estos son niños en Lima, 527 niños que evaluamos, tenemos resultados muy parecidos en Chile y en Colombia, y en Estados Unidos en inglés, por supuesto. Pero la mitad de los niños en 2º de secundaria entiende estas palabras, que si se ponen a pensar son palabras que podemos usar no solo en los textos, sino en los
en las evaluaciones, en las instrucciones que les enviamos y que sin embargo no van a ser accesibles para los chicos. Entonces decíamos, para la práctica pedagógica, enfocarse en estas palabras útiles o estas palabras generales como analizar, síntesis, interpretar, evidencia, siempre en el contexto de un texto. Si algo sabemos en la enseñanza de la lectura es que las listas de palabra de vocabulario no sirven para nada. Los chicos se aprenden las 15 palabras, toman el test el viernes y para el lunes se olvidaron la lista y están listos para aprender la próxima lista. No se aprende así vocabulario, uno se las puede memorizar, contestar la definición y pasar a la próxima lista. Hay que reciclar las palabras aprendidas todo el tiempo y compartir con los niños la importancia del aprender nuevas palabras, ¿verdad? Entonces habíamos compartido también una serie de recomendaciones. Muchas veces mandamos a los niños a buscar la palabra en el diccionario, pero a veces las palabras que el diccionario usa para definir son más difíciles que las palabras que el niño está buscando. Entonces es muy útil que el maestro dé una definición cuando está explicando un texto y diga, bueno, acá, ¿qué significa hipótesis? Bueno, es una idea que los investigadores van a evaluar a ver si se confirma o no se confirma, a ver si es cierta o no es cierta. Esas definiciones amigables mientras vamos leyendo un texto son muy útiles para ampliar el vocabulario de los chicos. Y que los chicos sepan que las palabras tienen muchos significados. A veces les cuesta mucho trabajo entender el significado académico de una palabra más coloquial, como lo muestran en los textos que ustedes han leído para este curso. Y luego tener conversaciones auténticas, hacer que los chicos entre ellos usen las palabras aprendidas, ya sea para conversaciones creativas o para actividades más de escritura y de generación de historias, ¿verdad? Esta es una actividad que normalmente se hace en una pared, en un aula, donde si la palabra que se aprendió fue estructura, entonces a lo largo de la semana, en la televisión, en el radio, en el periódico, en la casa, los niños tienen que estar atentos a escuchar esa palabra y cuando la escuchan, deben traer la frase que escucharon al aula. Y entonces se hace una pared donde se pone la palabra estructura y todas las frases que los niños fueron escuchando, y los niños ganan puntos cuando traen las frases. Esto es algo que yo creo que se puede adaptar fácilmente a un documento Google o a un WhatsApp largo donde se van registrando las palabras. Es una actividad que a los niños los motiva mucho. Y la verdad es que si el niño encuentra la palabra en la televisión, en el radio, en el periódico, o se inventa la frase, da igual, porque lo interesante es que practiquen y que utilicen la palabra nueva, ¿verdad? Me parece que hay una mano levantada en el... Sí, el profesor Jesús Bautista ha levantado la mano y también hay una pregunta pendiente de la profesora Adela, que dice cómo adecuar las experiencias de aprendizaje que tú estás sugiriendo a lo que propone Aprendo en Casa, ¿no? Y lo de menos es más, lo de menos es más, lo de escoger lo esencial, ¿no? Cómo conjugar todo con lo que propone Aprendo en Casa. Y Aprendo en Casa está en estos momentos requiriendo un currículum completo. No están. Tal vez que ellos te puedan responder. Adela, ¿qué es lo que querías consultar exactamente? Adelante. Sí, profesora Yanina, Paola, sabe, las experiencias de aprendizaje son más o menos secuencias pedagógicas y didácticas que propone el ministerio, pero son un tanto extensas y las actividades retadoras también, de manera que el alumno se satura y los padres de familia obviamente se van a quejar. Y van a estar solicitando siempre que no se sature a la estudiante. Por lo tanto, tenemos esa dificultad para adecuar, recortar, no lo sé cómo, entonces hacer de que los chicos no se cansen con esto. Sí, yo creo, Adela, que estás
totalmente lo correcto, que todos estamos en esto, el ministerio también está en esto, innovando de la manera que mejor puede, y todos vamos a ir aprendiendo. Y yo creo que la retroalimentación de los maestros al ministerio va a ser una fuente de información importantísima, donde el maestro no queda otra opción que mirar los contenidos y decir, bueno, lo más importante que quiero que mis estudiantes aprendan es esto. Y para ello voy a hacer de estas 10 actividades 4. Eso es una necesidad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos adecuando y cómo vamos seleccionando esas actividades? No es simple, ¿verdad? Pero yo creo que es de todas maneras algo que vamos a ir aprendiendo, y yo pienso sinceramente que es un aprendizaje más a largo plazo, porque ahora se nos hace evidente que los chicos están más desconectados, no están del todo inmersos en el aprendizaje, pero también nos pasa cuando tenemos a los chicos en el aula. Entonces lo que podamos aprender ahora nos va a servir más adelante también para romper los aprendizajes y hacerlos más dinámicos, que es lo que se necesita hoy por estas condiciones, pero en general para interesar a los estudiantes más, ¿verdad? Precisamente María Luz Palomino escribe que no se está pidiendo secuencias completas y que más bien se está escogiendo algunas capacidades para lograr, ¿no? Para desarrollar. Sí, buenísimo, porque yo creo que estamos todos en esta novedad, y que en estos momentos se van a escuchar mucho las experiencias y las reflexiones de los maestros. Es un aprendizaje colaborativo como nunca antes, yo creo, y en todas partes del mundo, habrá que decirlo. Sí, interesante. Y después el profesor Jesús tenía... Sí, buenas noches, profesor. Bueno, sí, me parece muy interesante la propuesta que usted está dando sobre estimular a los alumnos, sobre el vocabulario, sobre expresar palabras, que me parece muy importante que el alumno aprenda a cómo comunicarse y cómo hablar, ¿no? En forma apta. Pero ahí también creo que en el Perú la parte de la televisión y los periódicos no ayudan mucho para fomentar ese buen habla en los alumnos. Inclusive les cuento una anécdota que tuvimos con los alumnos de sexto y primer grado, porque en este año me tocó, no sé si es para bien o para mal, me tocó coordinar todo el área de comunicación en el colegio donde estoy laborando, colegio particular. Y nos topamos con este reto, y la verdad que el diplomado me ha ayudado mucho para afianzar algunas ideas sobre este reto de la enseñanza pues virtual, enseñanza a distancia. Y lo peculiar fue de que haciendo esta actividad se escuchó mucho en la televisión una frase que usted sabe que un comunicador hizo sobre la popular cita de Richard Swing en el Congreso, y que él dijo, y este comunicador dijo una frase que Richard Swing se lavó con los congresistas, y fue muy sonado. Y cuando estuvimos comentando con los alumnos de sexto y de quinto nos empezaron a decir, profesor, ¿qué quiso decir con esa frase? Y en ese momento, con los profesores, en un Zoom que tuvimos para conversar y para ver que también nosotros creo que tenemos que hacer un filtro en ese sentido con los alumnos y tratar de explicarlo, que no todo lo que está en la tele, no todo lo que está en los periódicos es bueno para que ellos lo usen como un vocabulario. Sí. Y segundo, cómo nosotros podemos corregir un vocabulario apto o inapto a un alumno si que lo escucha y está rodeado de esas frases que no deberían estar ahí, pues no, porque creo que una televisión, un periódico debe de ayudar a fomentar la educación en el alumno y no desmerecer eso. Bueno, creo que esa era mi consulta, y sí, qué hacer frente a eso, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Sí, sí, Jesús, te entiendo, y pasa en muchos ambientes, aunque entiendo la preocupación por el discurso de la prensa, a veces en el Perú también un poco extremo. Pienso que por otro lado podemos pensarlo como oportunidades, ¿no?
donde podemos también traer a los chicos a analizar una propaganda, analizar un titular de un periódico y poder ver cuál se entiende mejor, en cuál tienes más problema, en cuál te ayuda a comprender las ideas mejor. Pienso, el lenguaje es dinámico y es siempre libre y cambiante, pero si podemos ayudar a los chicos a entender que aprender palabras no es por el hecho de aprender palabras, es para poder expresarse con mayor precisión. Yo soy una convencida que pudiendo nombrar e identificar los sentimientos, por ejemplo, los niños pueden lograr, hay cierta investigación sobre eso, un bienestar. Los niños que hablan con sus familias sobre emociones, por ejemplo, y que tienen un vocabulario de emociones, son niños que son capaces de comprender las emociones de los demás con mayor precisión. Es decir, el lenguaje como una herramienta para expresarse y como una herramienta que te ayude en tu desarrollo personal, no solamente por el hecho de acumular más palabras, ¿verdad? Y yo creo que sí, siempre es un reto cuál es el entorno y qué palabras debemos aprender, y más que una cuestión prescriptiva de así dice la Real Academia que debemos hablar, se trata de que los niños traigan sus lenguajes a la escuela y puedan expresar sus ideas. La intención tiene que ser que puedan expresar sus ideas de la manera más clara posible, sean cuales sean las formas que traen de sus casas, pero ayudarlos a ver, bueno, dijiste esto de esta manera, pero mira, si te refieres con eso, te refieres al problema, te refieres a la solución, que los niños vayan viendo que si expanden su vocabulario, entonces pueden hacerse entender y entender a los otros con mayor eficiencia, ¿verdad? Pero para eso también tenemos que respetar y construir y valorar los lenguajes que los niños traen de sus casas y reconocerlos y expandir sobre eso, ¿verdad? Muy bien, tenemos más preguntas, tenemos otras inquietudes de parte de José Luis Mesa. Dice: consulta en el caso de palabras nuevas, ¿se debe colocar el significado del texto en un lugar de la hoja de trabajo o elaborar un glosario de términos? ¿Cuál sería la mejor opción? Y luego un comentario de María Luz, que es importante enseñar el vocabulario dentro de un contexto de acuerdo al tema que se está abordando, ¿no? Desde el análisis del tema para comprender y expandir el vocabulario. Exacto, yo creo que de alguna manera el comentario de Soledad viene muy, muy relevante al comentario anterior, y es que realmente lo que hemos aprendido es que el vocabulario se aprende en contexto, y que el vocabulario, cuanto más vinculado temáticamente, digamos, si estamos aprendiendo sobre las plantas, entonces todo el vocabulario de las plantas será algo que el niño aprenda. Una frase que yo siempre le digo a mis estudiantes es: si uno está expandiendo conocimiento, prestando atención a ampliar el vocabulario, va a expandir conocimiento, va a expandir vocabulario, perdón, otra vez. Si uno expande conocimiento, expande vocabulario. Pero si uno expande vocabulario, no siempre expande conocimiento. Entonces hay que tener cuidado de expandir estas redes de palabras, y en ese entorno expandir también las preguntas, las palabras más generales, ¿verdad? Los glosarios son buenos, hay un balance importante entre que los niños aprendan a reconocer qué palabras no entienden. Lo que sabemos desde la investigación es que los niños reconocen muy fácilmente qué palabras no pueden leer, qué palabras no pueden pronunciar al leer, pero no reconocen tan fácilmente las palabras que no entienden, ¿verdad? Entonces, por eso es que que de alguna manera en estos momentos de pandemia que nos obligan a bloques más pequeños, quizá trabajar con niños sobre textos de un párrafo, de 2 párrafos, con una idea importante, y ayudarlos a parafrasear, y ayudarlos a entender el vocabulario de cada palabra, el vocabulario de cada párrafo, es muy importante.
Entonces, el glosario puede ser una cosa después, ¿verdad? Un poco como esta idea de esta recolección de palabras y de frases que se va haciendo para que los niños vayan teniendo una referencia y para nosotros como maestros acordarnos de volver a usar esas palabras. Sabemos que las palabras los niños las tienen que escuchar y usar por lo menos 12 veces para poder internalizarlas. Entonces, el glosario puede ayudar para enfatizar y para consolidar las palabras nuevas que se han aprendido, pero no siempre ayuda para conceptos complejos que los niños tienen que aprender. Entonces, casi siempre el maestro como mediador entre los significados de palabras complejas es muy importante en un texto dialogado, ¿verdad? Entonces, bueno, pero quería decirle más allá del vocabulario, es decir, tenemos el vocabulario como una fuente importante de dificultad, pero más allá hay otras dificultades que les quisiera mencionar rapidito. Hoy vamos a hacer una actividad en Google, pero prefiero hacerlo de manera más interactiva como lo estamos haciendo. Entonces, si ustedes leen este texto, ¿cuáles serían los retos, las dificultades grandes que pueden ver en este texto? Y pueden simplemente escribirlo en el chat o decirlo oralmente. ¿Qué cosa se le haría difícil a un chico? Este es de secundaria, para nosotros tener también un contexto. Mientras van observando el texto, contesto una pregunta importante acá. Cuando yo dije que más o menos la mitad de los estudiantes, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué significa que aproximadamente el 57% de los estudiantes reconocieran un sinónimo de contribuye? En este caso, no tuvimos una exigencia mayor que esa, pero nosotros entrevistamos a los niños para saber que lo que estábamos midiendo era válido. Y cuando los entrevistamos supimos que lo que veíamos en esa respuesta de ese ítem efectivamente se igualaba con la falta de comprensión de esta palabra. Lo que es interesante, además de la pregunta, es que estos niños piensan que entienden la palabra contribuir, pero a la hora que la ponemos en un contexto escolar, les cuesta trabajo entenderla. Ahora, la pregunta es muy interesante, porque eso no quiere decir que el niño, en un contexto donde está leyendo un texto con un maestro, y el maestro le explica esa palabra, no pueda fácilmente entender en ese momento el significado, pero va a requerir muchas veces y mucha práctica para poder internalizar el significado. Y el otro punto que me parece al que va esta pregunta es, hay otros contextos donde hay mucho en el contexto oral, por ejemplo, que nos sirve de apoyo para entender el lenguaje. Entonces, hay contextos en los que los niños a veces parecen entender ciertas palabras porque están apoyados de muchos otros recursos visuales, de entonación, de gestos, y sin embargo cuando lo ven en un texto autónomo, entonces es otra realidad, ¿verdad? Espero que eso haya sido claro. Bueno. Hola, al respecto yo quería opinar. Sí. Tengo la suerte de, además de ser docente, soy economista. Ajá. Y he tenido en cuenta ver que el tema de economía básicamente lo llevan en cuarto de secundaria como parte de un curso. Ajá. No llevan economía en todo secundaria. Y incluso en la universidad, alumnos que no son de la carrera de economía, les cuesta comprender el significado de algunas palabras que voy a señalar acá, que son bastante técnicas para el que no está formado en economía,
como inflación. Exacto. 1. 2. Subsidios. Segunda palabra técnica. 3. Déficit. Exacto. 4. Espiral inflacionaria. Ambas palabras juntas. 5. Hiperinflación. Buenísimo, muchísimas gracias por esa intervención, porque, y de alguna manera lo que quiero recalcar es cómo nadie es un buen lector en todos los contextos, y ningún estudiante es un mal lector en todos los contextos. Depende de cómo combinamos el conocimiento previo, el lenguaje, el interés y el texto. Y como tú bien lo dices, a mucha gente le puede costar trabajo entender este texto de economía, como me costaría a mí mucho trabajo entender un texto de finanzas o de física nuclear. Entonces los conocimientos previos son parte importantísima, y para la lectura de estudio es esencial, porque nosotros como maestros de un tema lo conocemos muy bien, y nos es muy difícil ver lo que no está explicado en el texto, ¿verdad? Pero cuando alguien que viene de afuera y no tiene ese conocimiento previo, le va a costar mucho trabajo entenderlo. Y como tú bien decías, quizás tú mencionaste una más, pero son las palabras técnicas que ofrecen un terrible reto a los chicos. Pero lo interesante aquí es que hay otras palabras que también ofrecen retos. A veces los chicos política, reducir, generar, son palabras que tampoco necesariamente entienden. Y en esta discusión de un texto pequeño, fíjense todo lo que podemos hacer con un texto tan pequeño como este. Y yo estoy convencida, y hay muchos estudios que se enfocan en la lectura de un texto pequeño, traer conocimientos previos primero, pero luego como desempaquetar los significados. Y al hacer eso, los niños pueden ir expandiendo su lenguaje. Y los niños, una cosa que es interesantísima para los chicos que les cuesta trabajo comprender, es que muchas veces piensan que los buenos lectores leen de corrido, no tienen ninguna dificultad. Entonces, modelar para los estudiantes, en 1985 la inflación había alcanzado el 158% frente a ese problema. Bueno, pero espera, ¿qué problema? ¿De qué están hablando? Voy a volver a leer, ¿verdad? Ese tipo de monitoreo de la lectura para comprender lo que uno está haciendo, si uno lo hace visible a los chicos se les abre muchas veces un panorama de pensar, bueno, así es como se lee, no es que el buen lector vaya de corrido y entienda todo, ¿verdad? Entonces es donde estos textos cortos pueden ofrecer una oportunidad importante. Sé que estamos más o menos sobre la hora. Yanina, ¿cómo hacemos con la...? Paola, ¿podemos continuar unos minutos más? Porque me parece que hay interés, están levantando la mano, tú también mide tu tiempo, porque en todo caso, si deseas, puedes finalizar la videoconferencia hasta la diapositiva que tú has previsto, pero contamos contigo para que puedas permanecer y absolver algunas preguntas, como Sí, habíamos dicho yo a los tengo tiempo, por mí no se preocupen. Yo lo que voy a hacer es intentar terminar la presentación para después concentrarnos en las preguntas. Si la gente Sí, está bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, otras cosas que les quería mencionar son otras dificultades del lenguaje, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ese problema se está refiriendo a la inflación que había alcanzado el 158%. Es toda una idea compleja que está encapsulada en ese problema. Ese tipo de relación a muchos chicos les cuesta problema, o ello es una idea compleja de toda una frase que está encapsulada en una frase aquí, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho muchas veces es ayudar a los chicos a trazar directamente una línea, ¿verdad? Una línea entre esto y a qué se refiere, entre ello y a qué se refiere. Lo mismo con los textos de historias que hablan de reyes y de presidentes y de revolucionarios, y los chicos se pierden y no saben quién es quién. Haciéndolo es una línea
que traza en verde quiénes son los reyes y en azul quiénes son los revolucionarios, van pudiendo desempaquetar el texto, ¿verdad? Entonces, hay muchos más retos que el vocabulario en los textos de estudio, ¿verdad? Otra cosa que hemos visto nosotros es el problema de entender los marcadores, los conectores académicos. ¿Qué cosa ocurre? Que hay muchos conectores, como no obstante o es decir, que se usan en los textos muy frecuentes para ayudar a los chicos a entender, pero los chicos no los usan generalmente en su lenguaje coloquial, entonces no necesariamente entienden estos marcadores, y en vez de ayudarlos a comprender el texto, les resultan unos obstáculos, ¿verdad? Entonces, estos como algunos ejemplos, y por supuesto las frases complejas en un texto. Y para darles otra vez, y alguien me pregunta por el estudio, no lo tenemos publicado, pero con gusto les puedo compartir cualquier dato que vamos procesando y cualquier presentación que yo tenga sobre estos datos, con gusto puedo compartir lo que les interese. Acá tenemos, por ejemplo, el marcador por lo tanto, y tenemos el mismo gráfico, ¿verdad? Cuarto, sexto y segundo de secundaria, y para que vean cuántos chicos respondieron correctamente a esta frase simple para entender por lo tanto, y tenemos otra vez, tenemos un poco mejor en segundo de secundaria en este caso, pero nosotros esperaríamos que para segundo de secundaria todos los chicos sepan, es más, para cuarto grado todos los chicos sepan por lo tanto, porque esos son los marcadores que los ayudan a entender las ideas de un texto. Y tenemos acá dos ejemplos más, de no obstante y debido a, y los resultados que hemos obtenido son incluso más preocupantes. Esto es interesante porque no es un problema exclusivo del Perú o de Lima o de estos 500 niños que hemos evaluado. Lo vemos en Estados Unidos en inglés, lo hemos visto en Brasil en portugués y lo vemos en castellano en Chile y en Colombia. Hay una necesidad de exponer a los chicos a más lenguaje y a participar. Bueno, vamos a pasar, me parece, estas gráficos, pero en general nuestra investigación acá en la Universidad de Harvard, donde yo trabajo con un equipo muy grande, es enfocarnos principalmente en las discusiones y debates sobre textos y los textos leídos en conjunto con los estudiantes, con el profesor o la profesora como puente, para activar conocimientos previos, para expandir el lenguaje, para entender las perspectivas, ¿verdad? Este personaje que dice, este otro personaje que dice, o sobre este tema, cuál es la perspectiva de unos y de otros, y el razonamiento argumentativo, y estas tres habilidades, digamos, junto con la decodificación, con el reconocimiento de palabras, con la fluidez, por supuesto, esas son habilidades que ustedes ya conocen, son importantísimas para promover la comprensión de lectura. Y aquí para darles un dato de unos investigación que ha hecho mi colega Meredith Rowe en Estados Unidos, ¿cuánto porcentaje del tiempo cree que habla un maestro en primaria, en el aula de primaria? Si tiene 25 estudiantes, de un 100%, ¿cuánto tiempo habla el maestro? Pueden imaginarse simplemente números en su cabeza y se los pongo acá. Bueno, uy, qué casi exacto el pronóstico que mandaron. Bueno, y es 75%, con lo cual si tenemos 25 estudiantes, el 25% del tiempo es solo para los estudiantes. Y si hay algo que sabemos en la investigación del lenguaje, es que se aprende lenguaje usando el lenguaje, hablando, escribiendo. Entonces, lo que está pasando, nos parece a nosotros, y es lo que vemos en las aulas de distintas partes del mundo, es que los niños no hablan, ¿verdad? Y cuando hemos hecho esta
investigación, donde hemos promovido con discusión de texto, con debate, con mucha interacción, mucha lectura y escritura, pero de muchos textos, pero no muy largos, para promover como les digo, el procesamiento activo de textos. Hemos logrado mejorar los resultados en comprensión de lectura de niños desde 4º grado hasta 2º de secundaria, que es donde yo me enfoco en estos momentos en la investigación. Entonces, es esta idea de la profesora y el profesor como mediadores entre el lenguaje y el conocimiento que traen los niños de su casa a la escuela, y el lenguaje y el conocimiento que traen los textos. Entonces, simplemente usar el lenguaje de manera precisa, y quiero terminar con esta idea para que los que se tengan que ir puedan partir. Yo sé que es un día largo para todos, pero esta idea de que con el lenguaje lo que me refiero es el diálogo, la discusión, la interacción a través del lenguaje. Si ustedes se ponen a pensar, hace visible lo invisible, ¿verdad? Es decir, las emociones no son visibles siempre. El razonamiento no es visible. Los niños no pueden entrar en nuestra cabeza y ver cómo razonamos, o la comprensión de lectura, o las perspectivas, cómo piensa una persona y cómo piensa otra. Y sin embargo, nada de esto es directamente observable, ¿verdad? Y sin embargo el lenguaje, a través del diálogo, logramos hacer estos procesos visibles para los chicos. Entonces, a través del diálogo no solo se aprende a hablar, se aprende a entender las emociones, se aprende a razonar, se aprende a comprender ideas y perspectivas. Y es ahí donde vemos que el diálogo ayuda mucho al desarrollo del lenguaje y a la comprensión de contenidos, y sin embargo, cada vez más en esta sociedad estamos, tanto en la escuela como en la casa muchas veces, reduciendo los espacios de diálogo. Entonces, simplemente, nuevamente para concluir, es esta idea de que cuanto más saben nuestros alumnos sobre un tema, mejor comprenden lo que leen. Y entonces activar conocimientos previos es parte importante, activar preguntas, activar una lectura dinámica. Cuanto más dialogamos y discutimos sobre textos e ideas con ellos, más los ayudamos a comprender lo que leen. Y por supuesto, como estamos viendo hoy en día, cuanto mejor comprenden lo que leen, más preparados están para leer, para aprender y para seguir aprendiendo independientemente, ¿verdad? Pero entonces yo voy a terminar aquí para que si hay preguntas podemos seguir respondiéndolas, y sé que habrá gente que tenga que partir. Yo tengo tiempo para quedarme acá y responder preguntas, por supuesto. Agradecemos a la doctora Paola Uccelli por la videoconferencia, la clase dialogada. Agradecemos también la presencia de todos ustedes y podemos permanecer para estar atentos a las consultas. Ahí hay una del profesor Jesús Bautista. Buenísimo. Buenas noches, profesora. Disculpe la pregunta y gracias por su tiempo. Lo que pasa es que... No, ninguna disculpa, todas las preguntas son muy bienvenidas. Ya, muchas gracias. Entonces, con el texto, donde usted empezó a señalar las palabras que posiblemente los alumnos tengan problemas, yo anoté una palabra que era reducirlos. Me parece una palabra muy difícil, en el sentido que hasta los propios profesores que no son del área de comunicación tienen problemas, y justo en el diplomado hicimos un curso que era correlacionar temas, que comunicación se debe correlacionar, y a veces los profesores de diferentes áreas actuamos como islas y no nos juntamos para tratar de ayudarnos. Por ejemplo, en esta palabra reducirlos, como ponen, los alumnos a veces se confunden porque no saben cómo usarlo, como sustantivos, como verbos, y cuando uno lo aplica como sustantivo, se perdió el alumno y no sabe qué significado tiene, y ahí es donde viene la confusión total de ellos. Y en este caso de reducirlos, le han agregado un pronombre, los, que viene a afirmar o reducirlas.
Y más aún, se une con el referente y lo perdimos al alumno. Y a veces, pues el profesor de sociales, de historia, por no pedir ayuda al profesor de comunicación para explicarle cómo deben de explicar al alumno y qué sentido tiene esa palabra, lo pierde más. Y cuando llegan a nosotros, los alumnos, la verdad que con esas palabras tenemos nosotros que plantear y tenemos que nuevamente explicarles el sentido del texto con referente a estas palabras que son muy difíciles, ¿no? Creo que esa era mi consulta y qué hacer con eso, bueno, también. Sí, no, es una observación muy importante y muy también que la observamos en distintos contextos, pero no todo el mundo la ha observado y la expresa de manera, digamos, tan clara y tan elocuente. Acá lo que hicimos trabajando acá en Massachusetts y en Baltimore, en colegios de escuela media, que son acá, bueno, era en primaria y escuela media, desde el 4º grado hasta 2º de secundaria, este programa justamente que les mostraba basado en debates, y para atender al problema que tú mencionabas, intentamos hacer que los maestros de ciencia, de historia, de matemática incluso, y de comunicación, trabajaran sobre las mismas palabras toda la semana. Entonces teníamos unas unidades basadas en debate y con 5 palabras que los chicos tenían que aprender y practicar. Y entonces el maestro el lunes las presentaba con un diálogo, con un pequeño texto y con una pregunta de debate, y el maestro de historia tomaba esas 5 palabras y hacía una pequeña actividad, y el maestro de matemática tomaba las 5 palabras y hacía una pequeña actividad. Estaba todo conectado con la idea no solamente de promover que los chicos entendieran estas palabras y sus distintos significados en las distintas áreas, sino con la idea precisa que me parece que es la que tú apuntas, de hacer que los maestros colaboren y entiendan que colaborando juntos también pueden ayudar más a sus estudiantes y apoyarse unos a otros, ¿verdad? Con gusto, a mí estas unidades fueron originalmente en inglés, pero una colega mía que trabaja en México ha empezado a traducirlas con sus estudiantes. Yo les puedo mandar una unidad de muestra que si quieren mirarla, puede ser que les ofrezca algunas ideas o algo que se pueda adaptar. Una de las actividades que se hacía, que se hace recurrentemente en esa lección es el punto morfológico que tú decías, que los chicos a veces saben el verbo y cuando lo usan como nombre ya se pierden. Entonces, lo que se llama la conciencia morfológica, de entender que la palabra reducción y la palabra reducir están unidas y tienen un significado común, pero a la vez unos matices diferentes. Entonces, se trabajaba también mucho esa conciencia morfológica para ayudar precisamente lo que tú has descrito. Con gusto les enviaré una copia de esa unidad. Porque ahí lo que van a ver es una unidad que empieza por una pregunta relevante, luego unos textos con unas palabras que se van a trabajar, y a lo largo de la unidad lo que hacemos es discutir, tener debates, escribir y trabajar con estas 5 palabras de manera sistemática, ¿no? Entonces, sí, con gusto se las envío. Muchas gracias. Mi Janina, más bien una consulta para usted. Sí. En nuestra última clase presencial que tuvimos, usted nos presentó, hicimos la clase con un profesor que había iniciado el curso, ¿no? El diplomado que estamos llevando. Manuel Valdivia, sí. Y él dijo que iba a vender el libro para enseñar a escribir a 1er y 2º grado de primaria y que lo iban a vender en la biblioteca. ¿No sabe usted para cuándo estará abierta la biblioteca de la universidad para ir a comprarlo? ¿O cómo podemos? No sabemos cuándo vamos a volver porque la universidad está cerrada hasta nuevo aviso, pero sí le puedo preguntar al profesor directamente, a lo mejor ha logrado digitalizar los libros, voy a hacer la consulta.
Claro, Está para poder comprarlo, porque también me parece muy interesante ese libro. Muchas gracias, Gracias por la profesora. consulta. Está Gracias por la muy pregunta. bonito el tema. Damos pase a la profesora Catherine Gómez, que está levantando la mano, y luego Enrique Sinacay. Gracias, Yanina. Gracias, Paola. Bueno, mi pregunta va sobre cómo podemos promover en el aula virtual o educación remota para que los estudiantes que no tienen estas habilidades comunicativas, que no se expresan con facilidad, ¿cómo podríamos promover frente a la elocuencia de otros niños, ¿no? Porque vemos que ahora los chicos se expresan por audios, ellos nos envían sus videos y bueno, yo hago clases por WhatsApp, soy de escuela pública. Entonces muchos niños, muchas clases, perdón, las hago por WhatsApp, por audios. Y los niños hablan y hablan, pero yo lo que quiero es también que los niños que no se expresan también participen más y tengo la idea que se inhiben frente a los diálogos que se presentan con esos niños que son más elocuentes. Y ahí tal vez me siento un poco yo corta de qué manera podría promover para que estos niños puedan mejorar esas habilidades. Gracias, Paola, por tus aportes. Buenísima pregunta, Catherine. Y yo creo una de las cosas que vemos en la investigación es que todas las aulas en primaria presentan, hasta escuela media, presentan por lo menos 3 niveles de comprensión de lectura, 3 grados diferentes. Las diferencias que vemos en los niños son abismales realmente, ¿no? Y es una tarea del maestro importantísima cómo pensar en esas diferencias. Estamos entendiendo realmente desde la investigación cómo se puede hacer ese trabajo. Ahora, una cosa que es una, digamos, estrategia concreta que se puede intentar es que muchas veces en el aula pensamos en cómo ayudamos a los niños que no les fue bien en la lección, o que no hablaron, o que estuvieron tímidos. Pero la verdad es que otra forma que podemos enfrentar eso es preparar a esos niños que quizás les cuesta un poco más de dificultad con antemano. Es decir, hay niños brillantes que de pronto simplemente les cuesta procesar un poco más. Entonces, a la hora que los otros se lanzan con los comentarios, ellos se sienten ya intimidados. Pero sin embargo, si esos niños pueden tener los materiales con anticipación, si la maestra puede, pero yo sé que es trabajo, pero si la maestra puede con anticipación preparar, decirle al niño que prepare algo para que comparta la próxima vez, eso le va dando voz al niño. Yo siempre digo, incluso en mis clases acá en la universidad, yo hago que el primer día todos los alumnos se presenten al frente de toda la clase. Y es para que se conozcan, sí, para crear comunidad, pero por otra razón, que el niño que no habla, o el estudiante adulto que no habla, si no habla en la primera clase, se va a demorar mucho más en hablar. Cuanto más te demores en hablar en un grupo, más difícil es el hablar. Entonces, ¿cómo generamos lo antes posible que los niños tengan su propia voz y su propio espacio para hablar? Y lo otro que hemos visto es que a veces los grupos, de pronto los ponemos con un niño con el cual se sienten intimidados, y si los ponemos con otros 2 niños, cambia por completo la dinámica, pero muchas veces yo creo que cuando animamos a un niño y le decimos, a ver, mándame qué cosa quieres decir sobre esta idea, y que te lo mande de pronto solamente a ti, y tú le das feedback y lo preparas, y luego le dices, bueno, eso está fantástico, ¿por qué no lo compartes con toda la clase? Y entonces eso le va dando a los niños también tenemos que pensar que todas estas cuestiones de lenguaje y de estudio y de performance delante de sus compañeros es también una cuestión de autoestima, ¿verdad? ¿Cómo los animamos
a sentirse seguros de compartir y a tomar riesgos. Entonces, bueno, esas son un par de estrategias que nos han funcionado o en las escuelas públicas acá o con mis alumnos universitarios. Ojalá alguna te pueda ayudar, me avisas, me cuentas cómo las adaptas. Adiós. Gracias. Y también tenemos otra pregunta, déjame revisar, porque también me están pidiendo las diapositivas, que dentro de un par de días podrán estar disponibles. Sí, aquí el especialista Enrique Sinacay nos dice, se ha hecho énfasis en la importancia de la competencia oral como vehículo para el desarrollo de la lectura. ¿Tienes alguna referencia sobre el modo en que se trabaja la oralidad pública en escuelas peruanas? No sé muy bien a qué se refiere con la oralidad pública. No sé, a ver, Enrique. Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Te saluda Enrique. Sí, lo que pasa es que notaba que en tu exposición hacías bastante énfasis en que el diálogo es vital para que los estudiantes puedan también desarrollar mejor su competencia, ¿no?, de lectura. Exacto. Entonces, algo que yo he notado es que hay poca evidencia de cómo se trabaja la oralidad pública, es decir, la que se aprende en la escuela, la privada sería la conversación, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay poca evidencia, entonces lo que yo quería saber era si tú conoces alguna referencia de algún estudio en que se haya mirado cómo se trabaja ese tipo de oralidad, porque yo estoy muy acostumbrado a ver que la oralidad se trabaja como que ya, bueno, expongan o hablen, ¿no? Sin ningún tipo de orientación clara de cómo deberían conversar los estudiantes, no sé, respetando el turno, levantando la mano, como hacemos aquí, por ejemplo, para participar. Entonces, quería preguntarte eso, si tienes alguna referencia. Sí, no, buenísima pregunta, y digamos, yo lo que observo es que no hay necesariamente una comprensión de la relación que tiene promover la discusión de ideas, el debate, con preparar a los chicos para la lectura, ¿verdad? Se entiende, en Brasil es igual, y en muchas partes en Estados Unidos también, es una investigación reciente, en verdad, que tenemos. Entonces no es sorprendente que sea así, pero se entiende como la oralidad, como que vamos a preparar a los chicos para dar discursos, y esa es como una meta independiente de preparar a los chicos para la lectura, ¿verdad? Cuando lo que nosotros vemos desde el desarrollo del lenguaje y la lectura es que ayudar a los chicos a discutir ideas, a participar en debates, a discutir textos, precisamente los ayuda a desarrollar las capacidades para poder, porque ese es el lenguaje y los razonamientos que internalizan y que después van a traer independientemente al texto. Yo trabajo con un profesor extraordinario de San Juan de Lurigancho, el profesor Zapata. El profesor Zapata hace, pero estamos todavía realizando el estudio. Tengo un par de videos, les puedo mostrar en la próxima sesión un pequeño video, si nos funciona Zoom, para que lo vean, porque él está de acuerdo. Él trabaja mucho sobre debates, él enseña historia, desde secundaria temprana hasta secundaria más tarde, y trabaja mucho sobre temas controversiales y temas de educación cívica. De hecho, es uno de los profesores que está en el Museo de la Memoria, ahí lo vi yo y me interesó trabajar con él, y es una persona que hace mucho debate, mucho diálogo, y estamos trabajando en un proyecto para, incluso en ese contexto ideal, traer más textos y más escrituras, ¿no? Para conectarlo más explícitamente, pero es un profesor fantástico y nos demuestra cómo en la realidad de nuestras aulas y con nuestros chicos hace un trabajo fantástico, y lo que sucede es que cuando logramos motivar a los chicos con preguntas relevantes, los chicos por supuesto son brillantes para compartir cosas interesantísimas, y al maestro lo que nos toca es ayudarlos a darles más lenguaje para poder hablar más precisamente, a lo que tú decías, cómo tenemos ciertas normas de escuchar a uno, responder a lo que te dicen y no solamente no,
ir con tu opinión, que es lo que nos pasa un poco a todos. Bueno, en fin, todas estas apoyos que los maestros tenemos que dar, pero que a los chicos no les faltan ideas y cuando están conversando o debatiendo, están también más interesados. Y alguien decía en la sesión pasada que hizo un debate por WhatsApp, y yo he visto también, ahora último, que pensamos que el debate tiene que ser todos juntos en el momento, pero realmente si nos ponemos a pensar, los debates pueden ocurrir por WhatsApp sin ningún problema, ¿verdad? Y podemos nombrar a un moderador del debate, a un equipo número 1 con 3 alumnos, a un equipo número 2 con 3 alumnos, y alguien tiene, ok, tú tienes 3 chats para poner tu posición, y tú tienes 3 chats para contestar. Bueno, podemos realmente armar un debate de idas y venidas interesante con los alumnos. Ese es el tipo de lenguaje que nosotros estamos entendiendo, el tipo de diálogo y de discusión que ayuda mucho para que los estudiantes articulen sus ideas, entiendan que más vocabulario los ayuda a defenderse mejor en un debate o en una discusión, y bueno, efectivamente luego los ayuda a la comprensión de lectura, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique. Tenemos más preguntas relacionadas también con el desarrollo de la expresión oral. El profesor Alfredo Bonifacio pregunta sobre los instrumentos de evaluación o retroalimentación para la modalidad virtual y cómo reconocer y evidenciar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Luego hay otra pregunta de Azucena. Bueno, nos comenta que en primer grado se ha priorizado para este año la competencia se expresa oralmente en los estudiantes y todas las evidencias que les pedimos son a través de audio y video. Una pregunta de Ruth es: ¿qué les parece que se utilice artículos de opinión para que los estudiantes lean y comenten? Ella pregunta porque trabaja con estudiantes de primero de secundaria en ciencias sociales o personal social. Y luego también está la pregunta de María Luz Palomino, que está levantando la mano. Adelante, Paola. Ok, bueno, este tema de evidencias en el mundo virtual pues nos presenta un reto a todos, pero creo que de alguna manera, digamos, para los que podemos tener WhatsApp, Zoom, ciertas herramientas digitales, en todo caso nos produce mucha evidencia, y cómo organizarla es realmente el mayor reto. En las diapositivas de la primera sesión yo les puse un link para la organización Luminario. La organización Luminario en el Perú es una fundación que acompaña a maestras de preescolar, pero lo que han hecho es una serie de pequeños tutoriales en video. Uno de ellos es cómo recopilar y organizar evidencia de los alumnos. Quizás podría serles interesante también para alumnos mayores. Definitivamente puedes recopilar, me parece fabuloso que se priorice la expresión oral, y me parece fabuloso que se tomen como evidencias audio y video, pero por supuesto que entiendo el reto para los maestros de organizar todo eso, ¿verdad? Les sugeriría, ese link es la organización Luminario, para saber si eso les puede ayudar, porque está alineado además con los requerimientos, por lo menos de preescolar, pero no está tan desfasado de lo que puedan necesitar quizás. Sobre la pregunta de primero de secundaria y los artículos de opinión, me parece fabuloso como una forma de crear debate, ¿verdad? O sea, en realidad la forma como nuestras investigaciones intentan construir, digamos, lecciones de aprendizaje y lecciones que fomenten la comprensión de lectura y la escritura. O sea, es el diálogo oral, el debate oral, la lectura y la escritura, todo como parte de un círculo virtuoso, digamos, que se va influenciando positivamente uno a otro, y es enmarcar las lecciones en una pregunta controversial relevante para los chicos, ¿no? Esta unidad que les voy a mandar, no sé, alguna es de ¿se deben legalizar las drogas?
es un problema el calentamiento global, bueno, temas contemporáneos que a los chicos les interesa, incluso los niños chiquitos están interesados en los temas contemporáneos. Entonces, utilizar artículos de opinión como para enmarcar un debate en el que los chicos también analicen el texto para ver cuál es la evidencia del texto y luego armen un debate con sus propias opiniones, por supuesto que me parece buenísimo como estrategia. Adelante, María Luz Palomino, con tu pregunta, por favor. Gracias, Paola, buenas noches. No, Gracias por tu disposición y por ayudarnos a clarificar algunas cosas que nos inquietan. sí, Quiero partir por la conclusión que estás presentando en la diapositiva, en la número 3, cuando mejor comprenden lo que leen, más preparados están nuestros alumnos para leer, para aprender. Al iniciar mostraste unas diapositivas que menos es más. Entonces, considerando esta diapositiva, ¿qué aprendizajes son importantes? Un poco creo que se pasó un poco rápido. Quisiera que me profundices algunas estrategias, algunas pautas para poder abordar mejor esta temática. Sí, buenísimo. Y me parece que te estás enfocando en dos temas importantes que son, sí, cómo los preparamos para leer, para aprender, donde decimos, bueno, los conocimientos previos son tan importantes, entonces hay que expandir los conocimientos, ¿verdad? Y a la vez, menos es más. Y entonces, lo que nosotros vamos viendo es que, ¿qué cosa sucede? Acá hay lo que se llama, hay una investigadora, Elizabeth Moji, acá en Estados Unidos, que habla de la pedagogía de la narración, digamos, lo podríamos traducir, pedagogy of telling, que es cuando los maestros ven que sus alumnos no entienden el texto de historia, cuando sus alumnos ven que los maestros ven que sus alumnos no entienden el texto de ciencia, entonces dicen, bueno, pero es los contenidos los que les tenemos que enseñar, entonces les narran el texto, ¿verdad? Les dan la información oral para que el chico tome notas y aprenda el contenido. Lo curioso es que todos los estudios muestran que esos contenidos se olvidan. Los chicos, finalmente, cuando salen de la escuela, hay videos cómicos, por no decir otra cosa, de graduados de Harvard que les preguntan cosas sencillas y no se las saben, y están con la toga y el birrete festejando la graduación. Los contenidos es algo que se olvida. Entonces, ¿cuáles son realmente las habilidades cruciales en las que tenemos que socializar a los chicos? Sí, es verdad, yo no quiero descartar los conocimientos, ampliar los conocimientos y poder enseñar a los chicos conocimientos es importantísimo, y por eso es importante que cuando hacemos comunicación también tomemos contenidos importantes, ¿verdad? En comunicación podemos leer textos de historia, textos de ciencia, podemos leer poesía, podemos leer literatura, textos con contenido, no solamente textos por enseñar lenguaje, sino textos que amplíen el universo de conocimiento de los chicos. Pero realmente, si volvemos a tu pregunta de menos es más, lo que nosotros vemos es que ayudar a los chicos a comprender, es decir, lo que es interesantísimo es que uno piensa que todo el mundo agarra un texto y lo lee como se lee en la escuela, pero realmente cuando uno se pone a pensar cómo se lee un texto religioso, cómo se lee un texto legal, cómo se lee un texto matemático, hay muchas formas culturales de leer, sin decir textos de otras culturas incluso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta lectura dialogada que sirve también, hay otra pregunta para los chicos de cuarto, sexto grado de primaria, no solamente está ayudando a comprender ese texto que tú estás enseñando, no solamente está ayudando a comprender ese lenguaje, está socializando al niño para que el niño pueda entender cuáles son las preguntas que son importantes para entender un texto en la escuela. Cuando no entiendo alguna palabra, ¿qué cosa es lo que puedo hacer?
cuando esta frase no me hace sentido con la anterior, no sigo leyendo, sino que me detengo y paro, y si no entiendo, pido ayuda. Estas socializaciones de cómo leer un texto es el tipo de socialización que va a acompañar al niño siempre, y lo va a poder ayudar a entender otros textos. Entonces, estas habilidades que generan autonomía y que generan como patrones, ¿verdad? Patrones de lectura, patrones de monitoreo de lo que estamos leyendo, patrones de interés porque la lectura sea coherente y no solamente leer fluidamente, son importantísimos para el texto individual que estás enseñando. Pero si tú lo haces varias veces con textos concentrados en un tema importante, el niño va socializándose a ese tipo de interacción con el texto. De alguna manera es un diálogo con el texto que el niño tiene que aprender a tener, y que se aprende, no es automático. Entonces, esa es la parte donde la comprensión de lectura y la expresión oral, yo creo que son, entre lo de menos es más, habilidades cruciales para promover en estos momentos, siempre, pero en estos momentos de esta pandemia y de esta sociedad de abundancia de información. La información la podemos encontrar, pero si no tenemos esas herramientas para poder procesar autónomamente, entonces estamos bastante perdidos en este mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde el leer con comprensión va a poder permitir a los chicos ser más independientes lectores. Y déjame decir solo un comentario, que una de las cosas que nosotros vemos en la investigación es que los chicos que tienen dificultad para comprender, a veces se les ha enfatizado tanto la fluidez, tanto se les ha dicho que lean en voz alta como la muestra de saber leer, que esos chicos piensan que leer en voz alta es leer. Parece mentira, pero no están, es como que no han registrado que uno lee para comprender y para aprender, porque eso que a veces los maestros tomamos por sentado es una cosa que se aprende, no es una cosa que todo el mundo entiende. Y hay niños que los entrevistan en los estudios y entienden que leer fluidamente es saber leer, y no necesariamente el paso de la comprensión. Entonces, depende qué modelamos en la escuela para que los niños absorban, ¿verdad? Nosotros podemos tener un modelo complejo de lo que es la comprensión de lectura y lo que queremos que los chicos hagan, pero si solamente estamos haciendo fluidez y reconocimiento de palabras, al final eso es lo que los niños internalizan. Entonces, modelar esta interacción con el texto, las complicaciones, las dificultades, las pausas, el monitoreo, volver atrás, ver bien qué significa una palabra, pedir ayuda a alguien para que te ayude a leer, cuáles son las preguntas importantes, es una socialización que se aprende en la escuela. Algunos niños la aprenden en su casa, pero no todos, y muchos no la aprenden en su casa, la gran mayoría, por lo que vemos en las investigaciones, de hecho. Gracias, Paola. Muy bien, hay una última pregunta. Has atendido la pregunta que formulaba Adán Vázquez, que trabaja en cuarto, quinto y sexto grado, y hay una última pregunta de Gloria Ramírez acerca de cómo se trabaja la comprensión de lectura en poemas. Sí. No, muy, muy bonita pregunta. Una práctica muy linda que he visto una vez y que de hecho participé como participante, porque era una reunión de la escuela de mis hijas en este caso. Nos dieron un poema a todos, es una práctica que me ha quedado, yo no la he investigado, pero era una profesora muy, muy buena. Nos dio un poema a todos, y después de que cada uno lo leyó, cada persona fue parafraseando una línea del poema. Fuimos en círculo y cada persona fue parafraseando una sola línea del poema, y después se hacía una discusión. Entonces fue una mirada muy cercana al lenguaje,
bueno, cómo pones en tus palabras lo que ha puesto este poeta en este texto, y luego una conversación de lo que las distintas personas entendían, ¿no? Es, digamos, cuando hablamos de poemas hay pues un rango enorme de niveles de dificultad y de niveles de accesibilidad, de acceso, ¿verdad? Entonces, depende de qué estamos hablando también. Usualmente también conocimiento previo o cierta ayuda para los chicos, pero esa en particular es una actividad que me ha resultado muy generadora y que siempre recuerdo. Hay un proyecto de investigación, pero bueno, esto es más para niños multilingües, esto lo hace una colega y amiga mía, que es muy interesante, pero bueno, esto es para niños que hablan muchos idiomas. Lo que ella hace es que les da un poema en una lengua que nadie habla en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, ella tiene alumnos que hablan español e inglés y alumnos que hablan portugués e inglés, y les lleva un poema en japonés. Y este poema en japonés les da todas las palabras, cómo se han traducido palabra por palabra, pero como ustedes saben, palabra por palabra no es necesariamente el significado del texto. Y entonces los niños en grupos tienen que decidir, después de haber hecho significado de palabra por palabra, cómo traducir ese verso, ya sea a su lengua nativa o al inglés, y entre todos generar una traducción del poema con las que todos estén de acuerdo. Es una idea que parece descabellada realmente, pero yo he visto los videos de sus clases y es una cosa interesantísima y tiene investigación de que está funcionando, porque hace que los chicos se tengan que acercar tanto al lenguaje y tengan que decidir si a algo le ponen... ¿no? Si a algo lo traducen como problema o como crisis, o les ponen mucha atención y mucho cuidado al lenguaje. Es una de las técnicas más novedosas que yo he visto para trabajar poemas, y después los chicos escriben sus propios poemas sobre el tema del poema que tradujeron. Si lo quisieran intentar es interesante, pero se puede hacer una combinación de las dos que te he nombrado, ¿verdad? Donde pones a los chicos a parafrasear un poema verso por verso y después a discutir lo que entienden y después a escribir sus propios poemas. Yo creo que muy importante darles también voz a los chicos, ¿no? Que puedan recibir, que puedan leer, pero que puedan también expresar su voz y expresar sus escrituras en el proceso de aprendizaje del aula. Muchísimas gracias, Paola. Estoy revisando. Me parece que no hay más preguntas, no hay más manos levantadas. Te agradecemos sinceramente la buena disposición para escuchar las inquietudes de nuestros participantes. También felicito el interés de cada uno de ustedes por haber permanecido en un tiempo bastante largo, un día de semana, ¿no? Muchísimas gracias, valoramos todo lo que compartes con nosotros, y bueno, demorará un par de días poder colocar, ahí está Gloria, justo que ha prendido su cámara. Paola siempre nos pide prender las cámaras. Bueno, así como la despedida. Lo último que quería mencionar, Janina, que no lo habíamos mencionado, es este foro en el que tienen que participar, ¿verdad? Los participantes, más es mejor, menos más. La idea es presentar una posición, un poco lo que hemos venido hablando a lo largo de la clase, presentar una posición, pero esencialmente decir por qué. Y lo que pensamos es que este es un espacio para que puedan compartir ejemplos concretos de su práctica, poner su posición, poner por qué, para fundamentarla, por supuesto, con lo que han leído, con lo que hemos discutido, pero también un espacio para poder compartir ejemplos concretos y ventajas y dificultades que van enfrentando, ¿verdad? Así que bueno, por otro lado, si quieren escribirme mensajes, yo encantada de poder aprender de lo que van aprendiendo ustedes en sus aulas, muy inspirador. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. El foro comienza mañana, aquí lo está compartiendo Paola. Ya está totalmente dispuesto, empieza a las 00 horas, y también les enviaremos dentro de un ratito las mismas instrucciones por WhatsApp.
Muchísimas gracias. Listo. Felicitaciones a todos por el esfuerzo, un abrazo, gracias Paola. Hasta pronto entonces. Buenas noches con ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Paola, noches gracias, a Janina. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós, qué bueno verlos. Gracias. Que tengan un buen final de semana, viernes y luego el fin de semana. Nos vemos entonces. Bueno, Paola, para ti. Gracias, Janina. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias.